Bueno, seguimos con el tema 1.8, que es el teorema del valor intermedio. Cuando una función es continua en un intervalo, digamos a y b, entonces dado que la función no se corta en ese intervalo, los valores de y que va devolviendo esa función en ese intervalo entre a y b, al menos es posible que suba más allá de la fa o fb, aunque no siempre ocurrirá, pero siempre tomaremos todos los valores entre esos dos límites. Eso es de lo que habla el teorema del valor intermedio. Bueno, aquí nos dice que digamos que la representación nos explica la representación gráfica, que nos dice que sea y es igual a f de x, una función continua en el intervalo a y b cerrado, y sea acá un número entre f de a y función f de b. Entonces existe un número x0 en el intervalo a y b, es decir que a es menor o igual que x0 y x0 es menor o igual que b, que satisface la función f de x0 igual acá. En otras palabras, una función continua toma todos los valores entre f de a y f de b cuando los valores de x cambian desde a hasta b. La siguiente gráfica nos muestra esto de una manera más clara. Y como podemos ver aquí la gráfica va de A hasta B, que si podemos ver en el subrayado amarillo, va de A a B, que pasa por x0, y también va de f de A hasta f de B, que pasa de k igual a fx0. Y de igual forma nos dice que y es f de x. Cuando el valor k va subiendo, los valores de x0 van moviéndose hacia la derecha para la gráfica de la función mostrada, y cuando k va bajando sobre el eje y, los valores son de x0 van moviéndose hacia la izquierda. Geométricamente, este teorema nos dice que la línea horizontal y igual a k corta la gráfica de la función y f de x en al menos un punto cuando es continua en el intervalo a y b, y se cumple que k, que es igual a f de x a la 0, y a sea menor o igual a x0, que también va a ser menor o igual que b. Es posible que corte la gráfica de la función en varios puntos. Por ejemplo, si dibujamos el punto B después del máximo que se dibujó, es posible para algunos puntos de la gráfica que la recta horizontal corte en dos de sus puntos. Eso sería todo y seguimos.